Hola, mi nombre es Andrea Salcedo, soy cursante de la carrera de Relaciones Industriales y en esta oportunidad hablaré un poco sobre los riesgos físicos y químicos en el área laboral para la materia de higiene ocupacional. Bueno, lo importante es saber que en toda área laboral existen riesgos de desarrollar cualquier tipo de enfermedad causada obviamente por el trabajo, ya sea por las actividades que hacemos o por el ambiente en el que se desenvuelve este trabajo. O puede ser también causado por una situación en específico, por ejemplo, un accidente. No es una enfermedad como tal, no es una condición que se va a desarrollar a largo tiempo, sino algo que pasa en el momento, que quizás habían precauciones para que no se pasara y simplemente sucede, o a veces es porque faltan precauciones para que no suceda. Entre estos riesgos en el área laboral tenemos, por ejemplo, los físicos que afectan o causan daño de manera de contacto o sin contacto, como lo son, por ejemplo, fuertes vibraciones, la temperatura del lugar, sonidos, ¿ok? O exposición a mucha luz o más bien poca luz, o sea, todo depende de la perspectiva. En este caso, por ejemplo, las vibraciones son más que todo para lugares como fábricas o de construcción, porque existe maquinaria pesada, entonces esto puede causar impacto en la motricidad de las personas. En el caso de la luz o del ruido puede ser tanto en lugares como compañías, como fábricas, como puede ser también una oficina, es decir, una persona de call center, como en mi caso, está expuesta todo el día a la luz de la computadora y a los audífonos para poder atender las llamadas. Eso también es un riesgo, aunque no se vea a gran escala, pero también es un riesgo físico porque me hace daño a mis dos sentidos si no se maneja obviamente de manera correcta. Está la temperatura, esto también tiene más que ver con minería, por ejemplo. Si la temperatura está muy alta, hay que tener mucho cuidado con el cuerpo, tener descansos, poder refrescarse, hidratarse muy bien. Es decir, los riesgos siempre van a estar allí, pero hay que buscar como la manera de solventarlos. En este caso hablando de los físicos directamente. Ahora, los riesgos químicos son más por sustancias, ¿ok? Estas sustancias pueden estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Las sustancias pueden causar algún tipo de efecto de momento o de larga duración. Pueden ser captadas por tópicas en la piel, o puede ser a través de los ojos o de la boca o de la nariz. Si es un gas, por ejemplo, puede hacer mucho daño en el conducto nasal. Si es algo que se ingiere, entonces el conducto gástrico. Entonces va dependiendo mucho de qué tipo de riesgo, qué tipo de empresa, a qué tipo de exposición estamos nosotros expuestos, a valga la redundancia, todos los días. Pero es súper importante tomarlos en cuenta. Siento en lo personal que los riesgos, tanto físicos como químicos, usualmente se toman mucho en cuenta en fábricas, como por ejemplo una fábrica de plástico, o la industria química de perfumes o de medicamentos, por ejemplo. O sea, lugares donde hay sustancias, o por ejemplo constructoras o talleres, donde entonces obviamente hay maquinarias muy grandes que te pueden hacer daño si te cae algo en el pie o cosas así. Pero en lo personal, ahorita que también tengo la dicha de trabajar y me he desenvuelto en varios lugares, creo que incluso hasta en lo más mínimo, como un trabajo de oficina, estos riesgos están súper presentes y que a veces no los tomamos en cuenta. El ejemplo que dio el call center, por ejemplo, nunca he escuchado de alguien que diga como, oye, el riesgo físico de la visión que tenemos con la luz del computador, por ejemplo, y las precauciones que tenemos que tener para eso, las pausas activas, relajación ocular, ejercicios que hasta el día de hoy es que vengo aprendiendo porque me he puesto a averiguar en internet, pero en la oficina nunca te dicen como, oye, tienes que hacer una pausa activa, oye, tienes que trabajar, tratar de relajar los ojos o cosas así. No se toma muy en cuenta en trabajos de oficina o trabajos como pequeños, como en una escuela o cosas así, sino más que todo en compañías grandes o en fábricas donde obviamente el riesgo se ve, es imposible no verlo. Con esto quiero decir que usualmente este tema se trabaja más que todo en este tipo de ambientes, pero en mi perspectiva quería añadir también la otra contraparte que tenemos de trabajos sencillos, pero que también causan. Para esto hay que tener muchas precauciones, entre esos, por ejemplo, si es un riesgo físico de maquinaria, pues utilizar la protección, casco, lentes, máscara si se necesita, guantes, botas.
Si es un riesgo químico, utilizar trajes aislantes y, por ejemplo, máscaras de gas, si es, por ejemplo, una sustancia gaseosa, cosas así, o sea, tomar las precauciones como empleado, y también, obviamente, el empleador debe brindar las capacitaciones correctas para que el empleado sepa cómo protegerse y sepa cómo actuar en esos momentos. Entonces, creo que es súper importante este tema, creo que no se trata mucho con la intensidad que se debería tratar, y creo que el foco siempre son las empresas grandes, y también deberíamos ver qué tipo de riesgos físicos y químicos hay, por más mínimo que sea, en otro tipo de empresas. Muchas gracias.